Buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero se encuentren bien. Hoy pues culminamos la unidad curricular de Política y Sociedad en la especialización técnica. Hoy pues prácticamente vamos a hacer un resumen de lo que son los sistemas políticos contemporáneos para llegar a lo que es la relación entre la sociedad, la política y pues hablar un poco de la sociología política y lo que inclusive va en ese contexto que es necesario pues aportar, lo que es la ética, ética de responsabilidad, la moral, los valores, toda esa parte del ser humano que como seres y como personas vivientes en este planeta Tierra pues debemos generar y debemos aportar, no solo desde el plano académico, sino desde ese plano trascendental de la espiritualidad, ¿no? En cuanto a los sistemas políticos contemporáneos, hay cuatro en realidad. Bueno, uno específicamente generado en la Edad Moderna, que fue el absolutismo. Posteriormente, con el inicio de la formación del mundo contemporáneo, empiezan los estados liberales o el liberalismo político. Posteriormente surge el socialismo y luego el fascismo. Pero vamos a hacer pues una breve señalización de esos sistemas políticos contemporáneos de hoy en día y cómo más o menos se manejan y cómo fue su trascendencia en ese mundo, ¿no? Si vamos por el absolutismo, lo que se llamaba pues el antiguo régimen, este presidía de lo que era el monarca como tal, el rey, el que tenía el poder absoluto de todo y de todas las cosas, inclusive de las personas. Él era el que pues inclusive tenía el poder de las divisiones como tal del poder político, legislativo, judicial y el ejecutivo. Sobre su autoría no había más grande autoridad que él, solamente Dios, porque pues lógicamente respetaban esa parte teológica sobre él, el poder de Dios, porque inclusive pues decían que la monarquía recogía en el rey y que el rey era nombrado o honorado por Dios en ese momento. Sobre esa base del absolutismo, que tenía el poder absoluto el rey, pues lógicamente habían estamentos, y estamentos privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados como el clero, la nobleza, la parte de la religión, y los no privilegiados que era el pueblo, pues prácticamente. Ese pueblo pues trabajador de la tierra, del campo y demás, que inclusive como era un estamento no privilegiado, pues lógicamente la forma de pagar o de estar en consonancia con el Estado, con la monarquía, era pagando tributos y parte de sus ganancias era ese pago de tributos al rey. En el absolutismo, bueno, como su mismo nombre lo dice, el poder residía totalmente en la monarquía, en el rey, y era pues un Estado absolutista. Posteriormente, en esos estamentos no privilegiados, como era el pueblo, pues nace también una forma de comercio. Ese comercio que fue a medida evolucionando y se convirtió en la burguesía como tal, una burguesía que adquirió poder, pero ya desde el ámbito monetario, económico, y tenía pues efectivamente esa alianza, esa fianza, esa estabilidad, pero de manera económica, pero fue creado dentro de la misma clase, pues no privilegiada, pero que fue surgiendo a medida del comercio, y ese comercio, bueno, pues manufacturas, todo lo que era artesanal y demás, adquirieron gran categoría y gran poderío. En esa burguesía, a medida que fue evolucionando y creciendo, ahí es cuando nace necesariamente los estados liberales o la formación del estado liberal, porque ellos consideraban que, si bien es cierto, bueno, la burguesía tenía un arraigo, tenía una forma de establecerse y tenía poder, pues lógicamente tenía que prevalecer ese poder sobre la monarquía, y fue el marco, el punto de partida para abolir el absolutismo y empezar con la formación del Estado liberal como tal, a través de la burguesía, pero la burguesía pues lógicamente también tenía sus propias ideologías. ¿Cuál era la ideología de la burguesía? Bueno, si bien es cierto pues que los derechos tenían que ser entre comillas, y ya vamos a decir por qué, de igualdad de condiciones. Todos tenían el derecho al voto, que tenían que de otra manera pues tratar de igualar las condiciones de las personas y que no existiera tanta esos estamentos, esa división. Sin embargo, eso era algo como falaz o falacia, porque ellos consideraban que igual las personas que podían tener el derecho al voto se restringía por sexo y por renta,
Los que tenían el derecho a votar eran efectivamente que tenían un nivel económico alto, y los hombres, que el pueblo como tal se debía, era al hombre y a la renta. Entonces era como una doble moral, ¿no? Un término falacia, y bueno, y si vemos de lo que era la falacia, son términos retóricos donde efectivamente en esa época se crearon para tratar de persuadir y disuadir al resto de las personas que estaban a su alrededor. Pero lógicamente el inicio o el de la edad contemporánea en cuanto a los sistemas políticos contemporáneos marca la pauta con la formación de los estados liberales o el liberalismo político, inspirados pues en el movimiento cultural de la Ilustración, ¿no? Ahí tienen, pues defienden los principios contrarios a los teológicos, ellos pues se oponían totalmente al sistema monárquico del rey, se encuentra basado en la soberanía nacional, los burgueses y los hombres pues son los únicos que tenían en todo caso el derecho a votar, los que enriquecen la nación son los que tenían ese derecho a votar, y pues nace lo que se llama el sufragio restringido. ¿Y cómo es ese sufragio restringido? Por sexo y por renta, renta pues a nivel de comercio. De ese liberalismo en general, pues como consonancia al liberalismo político ya como sistema político, que es el primer sistema político surgido en la edad contemporánea como consecuencia de la lucha efectivamente entre el poder, la aristocracia y la burguesía. Y nace ese liberalismo político con sus propias reglamentaciones e inclusive con la formación de la Constitución. Por eso nacen los estados liberales bajo el marco del derecho de igualdad, con una ley específica, una ley fundamental. ¿Cuál es la ley fundamental? La que inclusive hoy tenemos, que es la llamada Constitución, ¿no? Sustituye pues la diferencia de los estamentos, ya no habrían estamentos privilegiados y no privilegiados, todos los ciudadanos tienen el mismo derecho, pero lo que ya pues dije que efectivamente a veces ellos lo usaban como un término falaz, porque no había congruencia y coherencia entre sus dichos y sus hechos. Para ellos, si bien es cierto, consideraban que todas las personas tendrían que tener los mismos derechos, pero no lo aplicaban porque efectivamente el derecho al voto era restringido bajo el término de sufragio restringido determinado por sexo y por renta. En esa edad contemporánea, bueno, como producto de las revoluciones liberales y la división de los burgueses y de los trabajadores, nace otra forma de agrupación que efectivamente fue el proletariado. Producto de la Revolución Francesa, empiezan a la par prácticamente las revoluciones industriales y inicia lo que es el surgimiento del proletariado como grupo de facto, que es allí donde inicia propiamente el sistema político contemporáneo, el socialismo, o la parte social de los trabajadores y lo que se llama hoy en día la socialdemocracia. Nacieron del socialismo en sí como segunda ideología política en el área de la edad contemporánea, como consecuencia del triunfo del liberalismo, porque efectivamente el liberalismo triunfó en esa oportunidad aboliendo el sistema absolutista o el antiguo régimen, y como el producto del proceso de industrialización de las llamadas revoluciones industriales. ¿Qué practica el socialismo? La igualdad de clases. ¿Qué concebía ellos? Que efectivamente, si habían fábricas, tierras y demás que generaban riquezas, que esa generación de riquezas no debía ser establecida a un solo grupo de personas, sino en igualdad de condiciones a todas las trabajadoras, a todos los ciudadanos que también tenían derechos a esas tierras, a esas riquezas, a lo que aportaba el Estado, como decía, lo que generaba la riqueza. De ese socialismo en general macro, que efectivamente, pues bueno, nace de las ideas de Karl Marx, surgen dos vertientes. También que está el socialismo revolucionario en la época de Lenin, en la Revolución Rusa, efectivamente fue la primera parte del socialismo revolucionario, lo que se llama extrema izquierda, que fue en 1917, y instaurando pues por primera vez lo que se llama el Estado socialista propiamente. Luego existe la otra versión del socialismo, que es el socialismo revisionista o de revisión, implantado por el alemán Bernstein,
efectivamente, que trata de sopesar y de revisar, porque por eso se llama revisionismo, las estructuras políticas o las ideologías de cada raza. Y él considera que efectivamente esa igualdad de condiciones sí tiene que estar presente, pero bajo la idea de democracia, donde haya un conjunto de leyes o normas que puedan efectivamente dividir o tratar de dividir y equilibrar la igualdad de condiciones, bajo el marco de la democracia y bajo la igualdad y bajo la estructura o el establecimiento de leyes y normas. Ese revisionalismo, pues bueno, fue muy criticado, sin embargo, pues fueron parte de las vertientes del socialismo que hoy inclusive pues se mantienen, ¿no? Ese socialismo o socialdemócrata, pues bueno, fue más considerado, fue su estructura legal en el momento de la posguerra. ¿Por qué de la posguerra? Porque ellos nacen de manera ilegal y posteriormente, a raíz de la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1918, pues lógicamente en el momento de verificación de las consecuencias que produjo esa Primera Guerra Mundial, ellos le dan como parte de que tenían la culpa de haber generado esa guerra, pues el liberalismo, porque ellos pues, consideraban que no tenían piedad o era la clase burguesa y que no tenían pues consonancia con la vida del ser humano, sino un desprecio a la vida por no ser de la misma clase. Entonces, le echan la culpa, por decirlo así, al Estado liberal. El socialdemócrata pues nace y nace como para una forma de rescatar esos estados que fueron que a través de la guerra pues tuvieron consecuencias desastrosas, pero lógicamente como no hubo el apoyo de la parte mercantil capitalista, pues lógicamente los socialdemócratas caen nuevamente. Al caer al Partido Socialdemócrata, pues le da pie o le da alas a otro partido o sistema político contemporáneo, que ¿cuál es? El fascismo. El fascismo nace con Mussolini en Italia, efectivamente, y puede considerarse como la extrema derecha, efectivamente, con unos pensamientos de que se debe el ciudadano a la nación. Es la protección de la nación bajo todos los aspectos. Pero pues trae parte de que esa nación como de que tiene que ser protegida y que tiene que tener un líder, y ese líder bajo la figura carismática. Todo el poder se debe concentrar en el líder, el hombre o los ciudadanos se deben a la nación. Por eso se dice que el fascismo pues, es la extrema derecha. La derecha se consideran los liberales, la extrema derecha los fascismos, iniciada pues principalmente por Mussolini, que efectivamente se consideró como el salvador de la patria, y que posteriormente, pues bueno, fueron interviniendo o agrupándose otras figuras como él, como Hitler, y pues Franco en España. Esa extrema derecha llamado fascismo, pues es el otro, el cuarto sistema político. Entonces, si vemos, existen cuatro sistemas políticos, pues precisamente uno que está en la edad moderna, pero que es necesario pues que lo conceptualicen, que fue el absolutismo. Luego está el liberalismo que se considera como derecha. Luego está el socialismo, que nace la socialdemocracia o izquierda, y luego está el fascismo, que ya se considera pues es extrema derecha. Bueno, son líneas generales, pues es el sistema político contemporáneo y de ahí se derivan los diversos ideologías que hoy en día tenemos y la división inclusive de lo que hablábamos en clases pasadas de los partidos políticos y que tienen relación y consonancia con lo que vivimos hoy en día, que es la sociología y la política. Ahora, la relación en realidad, o sea, por eso hago ese recuento para que ustedes puedan en sus mentes como fijar que si existe efectivamente relación entre la sociedad y la política. ¿Existe o no existe? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, muy buenos días, estimada profesora y compañeros de curso. ¿Me escuchan? Buenos días, sí señor, lo escuchamos. Bueno, siempre ha existido una estrecha relación entre lo que es la parte de la sociología con la parte de la sociedad, o sea, con la parte de ciudadana, con los ciudadanos, porque entre lo que usted ha explicado ahí en el transcurso del tiempo,
han habido, o sea, se producen normas y reglas, pues, que van a regir la sociedad durante un tiempo. Ajá. Entonces, la sociología jurídica, vamos a llamarlo así, es la encargada de estudiar todo eso, lo que pasó anteriormente, su relación con la sociedad y seguir avanzando en el transcurso del tiempo. Entonces siempre va a haber una estrecha relación. Sí, efectivamente hay cosas muy puntuales en cuando se habla de sociología y política. Como lo dice Lele, el poder, y como lo dice José Luis también, la estrecha relación entre esa forma de gobernar y lo que hablábamos de los partidos políticos. ¿Por qué? La política en su contexto social, bueno, nace de tres vertientes o tres teorías como tal, ¿no? Que dicen que las estructuras sociales influyen en la organización y los procesos políticos. Cuando hablamos de estructuras sociales, bueno, todo lo que tiene que ver con inclusive desde el ámbito familiar, educativo y demás, religioso, influyen netamente en la parte política. Otra dice que esas estructuras y procesos políticos influyen en la naturaleza de la sociedad. Y hay un punto intermedio que sería como la tercera matriz de opinión, que dice que las estructuras de poder y los procesos de toma de decisiones políticos influyen en la sociedad. Esto es como el cuento de la gallina y el huevo. ¿Quién nació primero? Así de sencillo. O sea, si el huevo o la gallina o cómo fue el proceso. Prácticamente es así. Si ustedes se ponen a revisar y a filosofar, ¿no? Porque bueno, eso es parte del ser humano. Vemos que a veces hay cosas que no tenemos en realidad en la razón o la verdad verdadera. Porque si hablamos inclusive de lo que es la sociología o cómo nace la sociedad o cómo nacen inclusive las palabras, o sea, en este momento yo me estoy expresando bajo un lenguaje o un idioma que es el español. Pero en realidad, o sea, ¿cómo nace el español? ¿Cómo nace el inglés? ¿Cómo nace el francés? ¿El italiano? Hay esa diversidad de lenguas y de cuál es el origen? En realidad, pues no hay ciencia cierta, porque si vamos a la época del Génesis, inclusive hablamos de la Torre de Babel, cuando Dios se puso como bravo y dice que para que no se entendieran y no crearan esa torre, porque el rey quería que crearan una torre, una pirámide tan grande que llegara a la punta del cielo para demostrar el poder, efectivamente, pues Dios dice, pues aquí no habla nadie, aquí nadie se va a entender. Y nadie se entendió y pues quedó como eso parado porque no entendían lo que decían entre ellos mismos. Surgió como las lenguas. Si vamos a la época del Génesis, pudiera decirse que la lengua o la sociedad, bueno, las lenguas surgieron en ese momento en que Dios se puso bravo y consideró que para que contrarrestar ese poder debía crear pues que las personas no se entendieran y que nacen las lenguas, ¿no? Bueno, de ahí vienen muchas cosas, inclusive habla de la Génesis en cuando Dios le dice a Adán que le coloque nombre a cada uno de los animales. También es una parte del origen de las lenguas. Pero ¿a qué viene todo esto? Al origen efectivamente de la política, de la sociedad. ¿Quién fue primero? Bueno, eso es una relación como mutua. Nace lógicamente, y lo que hablábamos al inicio de las clases, que la política nace como producto de que somos seres sociales, necesariamente. Pero que esa política en realidad, como actividad de tomar decisiones, se genera cuando hay pluralismo social, cuando hay pluralismo en el momento de tomar decisiones que comprometen lógicamente las estructuras y la naturaleza de la sociedad. Lo que hablaba el ingeniero José Luis de la sociología jurídica para entender las distintas ramas, ¿no? Porque hay sociología jurídica, está la sociología política, está la sociología inclusive criminal o sociología criminológica. Debemos entender lo que es sociología de manera general. Y es una ciencia social, efectivamente, que se encarga del análisis científico del comportamiento humano o del hombre en sociedad. Es efectivamente eso. Cuando ustedes que están haciendo este tipo de especializaciones y los que, bueno, son abogados, ingenieros y demás, pues a cada cosa hay que darle el nombre como es. Y la sociología es eso, la ciencia social, que se carga de estudiar de manera científica el comportamiento humano. ¿Y qué es lo social? Es la interacción como tal o la convivencia del ser humano
o de las personas de su misma especie. Eso es lo social. Nosotros interactuamos todos los días. En este momento yo estoy haciendo desde el punto social, porque estoy interactuando, estoy transmitiendo conocimiento académico, pero es social, porque hay una interacción de pensamiento, y más aún cuando yo les doy la palabra a ustedes para que expongan su criterio o su opinión. Por eso es lo social. Y la sociología es la ciencia social que estudia de manera científica el comportamiento humano, que lo social es la interacción propiamente de los humanos, de nosotros como personas de la misma especie, en interacción en todos los sentidos. Que la sociología política es una disciplina donde se cruza la política con la sociedad, así de sencillo, y es el estudio de esas dos ciencias sociales. Que la política, bueno, ya dije que es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones de un grupo u otra forma de relaciones entre individuos, pero que atañen netamente, o en la mayoría de los casos, pues políticas de la sociedad. Pues que efectivamente como sociología política o la sociología política es una ciencia pues interdisciplinaria, ya que la sociedad pues bueno tiene diferentes formas de actuar, y que esa relación se va, ¿por qué? Porque la sociedad en su desarrollo o en su evolución pues lógicamente se verifican muchos aspectos. ¿Cuáles aspectos se pueden verificar en la sociedad? Si vamos al sistema económico, podemos ver que existe gente que tiene bajos recursos o que están en extrema pobreza. Hay personas o en el ámbito educativo que estudian, otras que no estudian. Hay otras que laboran, otras que no laboran o que están bajo la economía informal. Eso pues es parte de la interacción de la sociedad o de los grupos o de personas que convivimos, y es allí donde la política pues a través de esas políticas públicas de generación de toma de decisiones actúa pues para verificar y tratar de solucionar todos estos aspectos que le atañen netamente. Si vamos al plano de la economía, bueno, verificar o establecer diferentes formas de generación de empleo. Si vamos a la parte de educación, bueno, Venezuela es uno de los países que efectivamente todavía existe educación gratuita y que le da la posibilidad a todas las personas que quieran ingresar al sistema educativo. Que hay otras personas que pues ingresan al sistema privado, el ámbito privado pues también lo puede hacer, pero Venezuela todavía tiene las hermosas universidades o buenas universidades, por lo menos como la ULA, que es gratuita, que efectivamente pues da diferentes carreras. Esas son partes de las estrategias, de las formas de política pues que atañen a la sociedad, y la relación es así. Es como un engranaje con la sociedad y la política. No van separadas, como yo decía, no, van de espaldas. Siempre están de la mano, porque necesariamente para que esté una tiene que estar la otra, y la otra se da la política en todo caso como consecuencia de la resolución de conflictos o de actividades netamente para el bienestar de la sociedad. Por eso van de la mano. Dentro de esa consonancia de sociedad y política, o lo social con la política, pues surgen otros valores o formas o disciplinas que son necesarias para la mejor resolución tanto de la sociedad o de la sociología como de la política. ¿Cuáles serían? Una muy importante, que es la ética. José Luis, ¿me Bueno, quieres dar tu opinión sobre la ética? Para ti, ¿qué sí, es la ética? es hacer las cosas correctamente, Ajá, bien, de manera bien, pues, correcta. Ajá. diferente a por menos la parte moral, que la parte moral, o sea, no tiene moral o sí tiene moral, ¿entiendes? Es distinto. En cambio, la ética es hacer las cosas bien, o sea, correctamente, pues. Ajá. Y decir, o sea, le hago esta acotación para diferenciar lo que es la moral con la ética. Ajá. Lo moral puede ser, no tiene moral o sí tiene moral, tiene ¿cómo decir? La medición, pero la ética sí tiene que ser, hacerlo correctamente. No sé Sí. si es el concepto, me puedo decir No, concepto. sí, 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 sí es, lógicamente que son puntos de vista, y efectivamente pues va en sintonía, ¿no? Con lo que es.
Ética efectivamente es parte de lo que tú dijiste, ingeniero José Luis, pero le debemos agregar la parte como sustancial del verbo, ¿no? Es una rama de la filosofía. La ética es una rama de la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Es una ciencia, en todo caso, que estudia también el origen de las cosas, del conocimiento, la parte holística del ser, todo lo que trasciende el ser humano, ¿verdad? Por eso se dice que la filosofía es el amor a la sabiduría. Filos, lo que es el amor prácticamente a la sabiduría. ¿Por qué? Porque yo quiero como comprender como ser humano todos esos aspectos holísticos que atañen el ser. Así como la filosofía estudia o ama a la sabiduría, la ética es la rama de esa filosofía, que efectivamente, como usted lo dijo, pues estudia la conducta humana entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Así de sencillo. Es esa forma de estudiar el comportamiento humano. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué sería lo correcto? ¿Qué sería lo incorrecto? Por eso la ética pues es fundamental en todos los aspectos de la vida. Cuando ya la trascendemos al plano profesional, bueno, existe lo que se llama la deontología profesional, pero eso luego lo hablaremos. Pero la ética en sí es esa rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano y entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la felicidad y el deber, ¿no? Pero ¿qué es la moral? Porque tenemos que efectivamente, como dijo el ingeniero, pues tener congruencia en las dos y hablar de las dos, porque van unidas también. La moral es ese conjunto de normas establecidas inclusive a nivel propiamente de la cultura, porque muchas veces una persona puede decir que es moralmente correcto, pero en el trasfondo no pudiera ser moralmente correcto, ¿no? Son parte de las normas inclusive de convencionalismos sociales, hasta qué punto puede ser una persona moral o no moral, o hasta qué punto las reglas morales o las normas morales pueden atrapar a una persona. Por decir un ejemplo clásico, es supongamos que la docente, yo viniera a dar clases en traje de baño. ¿Yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Venir a dar clases en traje de baño. Exactamente. Yo pudiera venir a dar clases en traje de baño, pero no debo. ¿Por qué? Porque hay principios y normas morales establecidas que efectivamente, pues, o sea, pudieran decir, oye, la profe no tiene ni congruencia ni coherencia entre lo que dice y lo que hace. Por eso la moral es parte de los pensamientos internos del ser sobre qué cosa puede ser buena o qué cosa puede ser mala. Pues son normas que se consideran buenas para dirigir o para juzgar el comportamiento del ser humano. Una persona puede inclusive estigmatizar a otra bajo aspectos morales, pero también tiene que revisarse bajo qué punto es su moralidad, ¿no? Yo no puedo criticar a una persona porque bebe si yo misma puedo estar bebiendo. O sea, todos los extremos son malos y la moralidad abarca eso. O sea, hasta qué punto es mi actuación en todos los ámbitos, porque yo no puedo ser moralmente respetable, por decir, de manera académica aquí, pero ustedes, por decir, me ven en, no sé, en un sitio nocturno aquí de la ciudad, tomando y dando un espectáculo público encima de una mesa. ¿Qué pensarían ustedes? O sea, no, es moralmente académica, puede saber mucho, pero es moralmente social como que no tan correcta. O sea, José Luis se rasca la cabeza. ¿Qué piensas? Ah? Y Carlos también se ríe por allí. Cuéntenme, ¿qué opinan de esa moralidad? ¿Eso puede pasar o no puede pasar? Pudiera Todo es pasar. posible. Ajá. Carlos. Todo es posible. Lo que pasa es que la diferencia sería en la parte que usted está de docente ahorita, en este momento, en la clase, es muy diferente a ese ¿cómo te digo? De conducta, pues, de la conducta humana, porque se puede ir en traje de baño, pero una clase de fitness, de ejercicio,
de natación. Es muy diferente la clase, pero en este tipo de clase no quedaría bien la moral con un traje de baño, al igual que una discoteca, porque cada quien puede tener su yo interno de profesional, pero mientras no salga de la conducta social, ¿me entiendes? Como tal, que sería la ética combinada con la moral, ahí es donde está errando en su conducta, pues. Entonces, porque en sí la moral, tanto la ética como la moral es una disciplina y vienen de la filosofía, es decir, son filosóficas en que estudian el comportamiento humano en cuanto al bien mal, etcétera, etcétera. Y en qué en base al conjunto de costumbres y normas que se consideran. Es decir, la costumbre por eso es que en el derecho nosotros usamos mucho eso, que la costumbre a veces se hace ley, pero es la conducta que uno tiene dentro del término de legalidad de moral, pues, ¿me entiendes? Porque no vas a tener la costumbre de que vas a hacer cualquier cosa, vas a andar desnudo en la calle, y eso se va a hacer ley. No, es algo que ya perjudica a la sociedad y por lo tanto no se vuelve ley, pues. Entonces, ahí es donde está el ordenamiento que regula esa conducta de la persona, tanto la ética como la moral. Exactamente, muy bien, Carlos, así es. Y ese es el estilo de vida, ¿no? Y lo que debe, pues, actuar el ser humano. Dependiendo del contexto, uno actúa. Pero también dependiendo del contexto, pues la forma de actuar de determinada persona como individuos particulares y propios, pues es regulada, ¿no? Por decir, o sea, yo no podría, ¿no? Estar, sí, lógicamente pudiera estar en un evento social, sí, lo puedo estar. Pudiera exactamente tomar también, porque es parte de esas relaciones sociales, de interacción también. Lo que no puedo, por cuestiones internas mías del ser, es trascender al punto de intoxicarme tanto alcohólicamente que yo pueda perder mi sensibilidad y pueda perder la noción tanto del tiempo y espacio, ¿verdad? Me vuelva en líneas generales loca. Así de sencillo, eso no lo puedo perder. Entonces, es parte de una regulación interna propia de los valores de cada quien, del ser humano, ¿no? Por eso todo esto va en consonancia. Cuando se trasciende al ámbito de lo social, de lo político, inclusive de lo que hablamos del poder, de la capacidad, las personas que ostentan poder son humanos, ¿verdad? Como nosotros, de carne y hueso, pero como humanos tenemos deficiencias, carencias, debilidades, felicidad, nos dejamos llevar por muchas emociones y muchas veces esas emociones las trascendemos en el momento de tomar decisiones, que es lo que no debería pasar. Entonces, por eso ahí debe actuar la ética, la moral y la responsabilidad ética, inclusive, porque la responsabilidad ética va en sintonía con el bienestar de la sociedad, proyectando políticas públicas o ejerciendo políticas públicas cónsonas con una realidad social, cónsonas con una debilidad que puede tener la sociedad o con una carencia que puede tener una sociedad. Por eso ese plano de trascendencia del poder debe ir en relación con la sociedad, lógicamente, con la política, pero debe establecer parámetros firmes de ética, de moralidad, de valores para efectivamente poder ejercer políticas públicas buenas, por decirlo de esa manera, correctas e idóneas con el grado que ostento como poder o como en ese momento que tengo el poder. A veces, y se sabe que el poder consume o absorbe, pero va a depender del ser, de la ética, de la moralidad, lo que efectivamente yo pueda trascender o materializar en el mundo exterior. Y lo hablo con propiedad porque, bueno, yo tuve mucho tiempo de juez y efectivamente, como juez uno tiene poder, pero ese poder no puede traspasar los límites porque podemos generar violación inclusive de derechos humanos porque estamos investidos de autoridad. Entonces, es importante pues tener todos estos aspectos determinados y establecidos en nuestra conciencia y en nuestro conocimiento para poderlos exponer o exportar en el momento que tengamos pues el poder. Y ver algo muy importante, que la integridad o la diferenciación entre la integridad y la honestidad, pues sí existe, que una persona íntegra necesariamente tiene que ser honesta, pero una persona honesta no necesariamente tiene que ser íntegra. ¿Por qué? Porque la integridad abarca todos los valores y la moralidad, la ética, todo eso. Es como lo holístico, lo que encierra.
Y la honestidad va dentro de esa integridad. Por eso una persona íntegra es honesta necesariamente, pero una persona honesta no necesariamente o no es íntegra. Y vamos a rapidito a un ejemplo sencillo, yo creo que ustedes lo han escuchado. Una persona, una pareja, para que lo puedan pues, como visualizar. ¿Por qué? Porque para que una persona sea íntegra, pues tiene que tener todos esos valores completos que pues ya trascienden inclusive la espiritualidad, ¿no? Y pues es un poco compleja la situación porque uno como ser humano pues tiene errores y imperfecciones. Este ejemplo es muy jocoso hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque la integridad y la honestidad. Estaba una pareja en un hotel y estando en el hotel les dio hambre. Piden una pizza y efectivamente llega el repartidor con la pizza a la habitación del hotel. Da la caja, la reciben, el repartidor se va y unos minutos después abren la caja y dentro de la caja no existía el contenido alimentario, sino era dinero. El señor, el de la pareja, hombre y mujer, el hombre, dice, el repartidor se confundió. Debe ser que es una forma de camuflajear algún pago y efectivamente se equivocó. Y la mujer dice, bueno, pero se equivocó, la culpa es de él, ¿quién lo manda bobo? ¿No? O sea, él dice, no, a mí en mi casa me enseñaron que lo que no es mío debe entregarse. A mí en mi casa me enseñaron eso. Y la mujer sigue diciendo, no, eso ni se da cuenta, imagínense, no le viste la cantidad de cajas que tenía, que estaba repartiendo. Eso ni sabe dónde se... Dijo, no, hay que entregar eso. Mira, aquí está la dirección, es cerquita de aquí del hotel, vamos. Se van con la cajita. Y llegan efectivamente al local. Y el señor, el dueño del local, todo angustiado y regañando al otro y tal. Entonces dice, no, mire, es que yo creo que el señor se confundió, aquí está. Ay, usted es un alma de Dios, usted es la mejor persona del mundo. Yo precisamente hoy, pues si nosotros camuflajamos, eso era para pagar un proveedor. Y este muchacho lo que hace, no, se confundió y demás. Aquí inclusive, mire, tenemos una promoción porque es el aniversario del local comercial y quiero que salga para que la gente vea lo honesto que usted es. Y él, no, yo no quiero salir en nada, con que usted me dé la pizza y ya estamos hechos. No, señor, pero es que las personas tienen que ver que sí existen personas honestas en este mundo. No, señor. Entonces, tanto insistió que le dijo, mire, yo no puedo salir por ningún medio, porque esta mujer que tengo aquí es mi amante, no es mi esposa. Así de sencillo. Entonces, es honesto, porque efectivamente devolvió el dinero, pero no es íntegro, no es íntegro. Por eso es que la integridad abarca todos los valores esenciales del ser. Y para que sea una persona íntegra, tiene que tener todos esos, incluyendo la honestidad, en su ser, en su actuar, en todo. Puede ser muy honesto, pero no es íntegro porque está siendo infiel. Entonces, bueno, les dejo eso allí. Ya pues un placer haber estado con ustedes, hablar de todos estos tópicos pues tan interesantes, académicos, que trascienden el ser humano, que son propios del ser. Hablamos bueno, con esto terminamos el programa, las 4 unidades. Bueno, de verdad, Dios me los bendiga, muchas gracias y espero verlos en próximas oportunidades. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, profesor. A ustedes, gracias.